Le invito a que usted pueda abrir su Biblia conmigo en el libro de Génesis, en el capítulo 32, versículo 22. Mi amada esposa y mis hermosos hijos, que son así como yo, elegantes, bellos y expertos, hermana, muchos saludos. No se ríe, hermano, no se ríe. Dice las cosas por fe. Amén. Aleluya. Amén para el Señor, claro que sí, es como siente la fe. Amén, aleluya. Libro de Génesis, capítulo 32, versículos 22 al 24. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Cuando tenga la palabra, diga amén. Si no tocar de pie, colóquese de pie. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y usted y yo, que somos la iglesia, decimos Amén. decimos amén. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Amén. Vamos a darlo hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paz, gracias por tu fidelidad. Te pedimos, Dios, que nos ministres a través de tu palabra, así como tu Espíritu Santo inspiró a aquellos hombres para que fuese esta palabra escrita. Dios mío, que sea ese mismo Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas, Dios mío. Te pedimos que te puedas llevar todo espíritu de mentira, que te puedas llevar todo espíritu de engaño, que te puedas llevar todo espíritu de confusión, Dios mío. Llévate todo espíritu que altere el conocimiento de tu palabra en esta hora, declarándonos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Llévate también, Dios mío, toda pereza, todo sueño, toda apatía. Llévate toda castración mental, toda castración de fuerzas. Ahora la declaramos sin poder, sin autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos que la sangre de Cristo tiene poder. Creemos que la sangre de Cristo tiene poder. Limpia este lugar, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, que tu palabra, que es la buena semilla, dé el fruto al 100% en nuestros corazones, y que nuestro corazón sea la buena tierra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Denle un fuerte aplauso, aleluya. Denle un fuerte aplauso, diga gloria a Dios. Diga aleluya, diga Cristo vive, diga Cristo vive, diga Cristo reina, diga Cristo salva, aleluya. Diga su nombre, diga su nombre. Gloria a Dios. La enseñanza en esta mañana la vamos a enmarcar bajo el nombre de A Solas con Dios. A solas con Dios. Dice la palabra de que Jacob era un varón que su nombre lo decía todo: engañador, era un hombre que era estafador, un hombre vivo, un hombre de negocios, un hombre de muchas malicias para hacer negocios. Jacob tuvo momentos muy altos, momentos muy bajos. Jacob, aunque Dios le había dado una palabra de que él sería el que recibiría la bendición, que sería una nación grande, fuerte, antes de nacer, con todo eso Jacob buscó la forma de lograr el favor de Dios. Con todo eso Jacob suplantó a su hermano Esaú. Con todo eso Jacob fue el consentido de su mamá. Con todo eso Jacob sacó provecho de su hermano y le vendió la primogenitura, o le compró la primogenitura por un plato de comida. Con todo eso Jacob tuvo su momento de crisis. Jacob era una persona con la cual la gente no quería de pronto hacer negocios. Jacob tenía muchos problemas. Y Jacob huyó de su casa. Conocemos la historia porque su hermano prometió vengarse, matarle cuando su papá muriese para desquitársela. Y fue a una tierra, a la tierra de su familia, a la tierra de sus tíos. Y allá hizo negocios, Dios le apareció, Dios le habló, trabajó fuertemente por su esposa, que le entregaron la que no era.
devolvió a trabajar nuevamente, le entregaron la que era, y todo eso lo conocemos como la historia de Jacob. Dice la Biblia que Dios bendijo a Jacob, lo enriqueció, le dio ovejas, le dio ganado, le dio cabras, le dio siervos, le dio 11 hijos. Con todo eso Jacob no estaba satisfecho con lo que Dios había hecho. Y llegó un momento en que la riqueza de Jacob era tanta y la riqueza de su suegro había decaído, y su suegro y sus cuñados veían a Jacob con mala cara. Y Jacob tuvo miedo. Y Jacob dice la historia que tomó a sus hijos, tomó a su esposa, tomó a sus esposas, a las concubinas, y tomó todo lo que tenía y se fue sin despedirse de su suegro. Y dice que al séptimo día su suegro Labán se enteró de que Jacob lo había abandonado. Y dice entonces que salió Labán a buscar a Jacob, y lo que venía detrás de Labán, o que venía con Labán hacia Jacob, era muerte. Porque una de las expresiones que Labán utiliza: has tomado a mis hijos como prisioneros de guerra. Y cuando Labán iba en ese proceso a encontrarse con Jacob, Dios se le aparece a Labán y le dice que que le hable con cuidado a Jacob, porque Dios estaba con él. Y dice entonces que cuando llegó un punto de la historia del recorrido, que Jacob estaba en medio de dos campamentos. El campamento de Labán, que ya había enfrentado a Jacob, que había venido contra Jacob, y estaba de ahí en adelante el campamento al encuentro con su hermano Esaú, el cual había prometido matarlo. Dice entonces que cuando Jacob se enteró de que Esaú escuchó la noticia, o que venía a recibirlo a él con 400 hombres, Jacob automáticamente pensó en muerte. Jacob pensó en que lo iban a destruir a él y a sus hijos y a sus esposas, porque había sentencia de muerte. Y dice entonces que Jacob maliciosamente organizó todo y dividió al pueblo, a sus siervos, a sus hijos y al ganado en bloques, en grupos, y los mandó delante de él para encontrarse con Esaú. Cuando ya todo estuvo organizado, cuando ya todo estuvo preparado, que ya la gente se fue, dice que Jacob hizo pasar a sus mujeres, a sus siervos, a sus hijos, y pasaron el arroyo, y dice que quedó él solo. Cuando Jacob se quedó solo, ahí Jacob tuvo un encuentro con Dios. En ese momento de soledad, cuando no había nadie para hablar, en ese momento de soledad, cuando no había nada para entretenerse, en ese momento de soledad, cuando no había nada para poder distraerse, en ese momento de soledad, pienso yo, no lo dice la Biblia, que Jacob empezó a meditar en su propia vida, que Jacob empezó a meditar en lo que había hecho, en lo que había generado y de lo que iba a esperar más adelante. Jacob estaba tan desesperado en ese momento que él empezó a buscar del Dios que clamaba su padre. Y dice que dice que Dios se le apareció a Jacob cuando él estuvo solo. Muchas veces nosotros le huimos a la soledad, nosotros le huimos a estar solo en un lugar, en una casa, en la iglesia, a estar solos sin acompañante. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque la soledad se presta para muchas cosas. En la soledad el enemigo aprovecha para llenar nuestros pensamientos y llenar nuestro corazón de cosas que no convienen. Pero cuando nosotros estamos a solas con Dios, esa soledad con Dios representa una intimidad. Esa soledad con Dios representa llenura. Esa soledad con Dios representa una relación más profunda. Esa soledad con Dios representa que tú tienes la intención de acercarte a Dios de todo corazón. Cuando Dios se acercó a Jacob cuando estaba solo, entonces Jacob empezó a pelear con Dios, empezó a argumentarse, no lo dice la Biblia, lo digo yo, empezó a argumentarse, empezó a justificarse, empezó a Jacob a decir quién era. Y cuando Jacob luchaba contra el ángel, dice que Jacob le decía bendíceme. Pero qué bendición buscaba Jacob si Jacob tenía riqueza. Y Jacob le decía al ángel bendíceme. Pero qué
bendición buscaba Jacob? Si Jacob tenía ganado, Jacob tenía muchos hijos, Jacob tenía vacas, Jacob tenía siervos, tenía esclavos. ¿Qué bendición estaba buscando Jacob? Jacob estaba buscando la bendición de la protección de Dios. Jacob estaba buscando la bendición de la cobertura de Dios. Y cuando llegó el punto cuando Jacob se quebró delante de Dios, entonces Dios decidió bendecirle. Y el primer principio de la bendición de Dios sobre Jacob fue cambiar su nombre. ¿Y es su nombre? No puede haber bendición de Dios si no hay cambio en nuestras vidas. Si Dios te bendice y tú no has cambiado, la bendición que recibes de parte de Dios te va a destruir. Y Dios no quiere destruirte, Dios quiere exaltarte, levantarte, restaurarte, reedificarte y hacerte una persona noble delante de Él. Pero para eso necesitas ser transformado. Es su nombre. Y toda persona que tiene un encuentro con Dios le dan marcas. Dice la palabra que Dios desencajó su muslo y que Jacob cojeaba de la cadera. Ahí en ese momento se marca la historia de un Jacob orgulloso, altivo, prepotente, y la historia de un Jacob que empieza a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque ya no iba a tener la misma capacidad para correr de los leones. No iba a tener la misma capacidad para montarse en un asno o un caballo. No iba a tener la misma capacidad para salir de la guerra. Ya tenía que buscar de Dios para que Dios le ayudara y le fortaleciera. Y a su nombre. Jacob en ese lugar tuvo un momento a solas con Dios. ¿Qué es estar a solas con Dios? Estar a solas con Dios es desconectarse de los que están a nuestro alrededor. Podemos estar rodeados de gente, podemos estar rodeados de multitudes de personas, pero si usted se dispone en su mente y en su corazón de que Dios le hable, Dios le va a hablar. Si usted se dispone en su corazón de acercarse a la presencia de Dios, Dios le va a hablar. Ahora, ¿por qué a solas con Dios? Porque cuando usted se levanta en la madrugada, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, dependiendo de la programación que usted tenga, usted se levanta en la madrugada, créame que el teléfono a esa hora no le va a temblar. Créame que a esa hora no le van a tocar la puerta. Créame que a esa hora usted no va a estar pendiente que si está la estufa prendida o no está prendida. No va a estar pendiente que si llegaron los niños al colegio o no llegaron los niños al colegio. Y cuando usted saca tiempo de estar a solas con Dios y usted saca tiempo para buscar a Dios en medio de la soledad, yo le garantizo que nuestro Dios estará presto para aparecerle a usted. Nuestro Dios estará presto para aparecerse ahí donde está usted deseándolo. Yo he vivido la experiencia que me he levantado temprano porque no he podido dormir, porque he tenido un fastidio, porque el Señor me ha inquietado y he buscado el rostro del Señor y no he terminado yo de doblar la rodilla cuando ya el Señor se está manifestando. Dios busca o desea que nosotros tengamos el anhelo de estar a solas con Él. Cuando estamos a solas con Dios, ¿qué sucede? Rendimos nuestro corazón. Cuando estamos a solas con Dios, ¿qué sucede? Declaramos delante de Él lo que somos. Cuando estamos a solas con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Declaramos quiénes somos, porque a veces nosotros nos acercamos a Dios fingiendo ser lo que no somos. Decimos a Dios, necesito que me bendigas para pagar el recibo de la luz, para pagar el recibo del agua, que eso está bien. Que bendigas a mi hijo que es rebelde, que bendigas al esposo que es contumaz, que bendigas a la esposa que es floja. Pero más que eso, Dios lo que busca en la soledad que se acerca a usted es que usted tenga la capacidad de decirle a Dios: yo soy un mentiroso, necesito que cambie de mí. La palabra
de mentira. Cuando usted se acerque a solas con Dios, es necesario que usted le diga a Dios: yo tengo ojos cargados de concupiscencia, yo tengo boca, palabra en mi boca cargada de impureza, de inmundicia. Que usted le diga a Dios: yo tengo un corazón cargado de resentimiento, de odio. Que cuando usted se acerque a solas con Dios, usted le pueda decir a Dios lo que realmente es usted como persona, que usted no es nada sin Él y que usted ha hecho todas las cosas malas porque Él no ha estado en su vida. Pero cuando usted se acerca sola con Él y le permite al Espíritu Santo entrar a su vida, entonces Él empezará a transformar su corazón, empezará a transformar sus pensamientos, empezará a moldear su forma de ser hasta que venga la llenura de ese Espíritu Santo sobre usted y usted se transforme en aquella persona conforme a la voluntad de Cristo, se transforme en aquel instrumento el cual Dios necesita o desea usar para bendecir a otras personas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Necesitamos estar a solas con el Señor. Necesitamos sacar tiempo para Él. Necesitamos intimar con Él. Necesitamos enamorarnos con el Señor. Y no nos podemos enamorar del Señor si tenemos a una compañía al lado. No me puedo enamorar del Señor si está mi esposa. No me puedo enamorar del Señor si están mis hijos. No me puedo enamorar del Señor si está mi trabajo. No lo puedo hacer. Cuando yo enamoré a mi esposa, yo no la enamoré delante de mi suegra. No. Cuando la enamoré no busqué a un amigo. No. Cuando le enamoré no busqué al papá tampoco ni a mi mamá. No, cuando yo enamoré a mi esposa busqué un lugar propicio, adecuado, conforme a la voluntad de Dios. Y ahí le dije: quiero que sea mi esposa, en un lugar a solas, donde ella y yo nos pudiéramos mirar la cara, donde yo pudiera plantearle a ella mi deseo de formar un hogar, donde ella pudiese decirme si estaba o no de acuerdo. Cuando usted se enamora del Señor, usted desea estar a solas con Él. Pero fuerte el aplauso. Y cuando usted está a solas con Dios, usted séale sincero a Dios. Y dígale a Dios que necesita estar con Él. Y Dios, que no es corto ni perezoso, responderá a su petición. Aleluya. Y estará atento a su clamor. La soledad con Dios es fundamental en la vida de un cristiano. Un cristiano no se conoce por lo que predica. Un cristiano no se conoce por lo que canta. Un cristiano no se conoce por lo que puede ofrendar, diezmar. Un cristiano no se conoce por la forma en que se puede vestir. Un cristiano se conoce cuando tiene soledades con Dios. Cuando está a solas con Dios. Cuando alguien está a solas con Dios, se conoce el cristiano. Cuando Pedro siguió a Jesús al patio de la casa del sumo sacerdote, la gente le decía: tú eres de ellos, tú estabas con él. Ciertamente tu forma de hablar, tu forma de vestirte delata. Cuando tú tienes cercanía con alguien, tú te aprendes los gestos de alguien. Cuando tienes cercanía con alguien, aprendes a caminar como ese, aprendes a hablar como ese, aprendes a hacer los gestos que él hace, aprendes a usar las palabras que hace, y la gente te conoce y te identifica. Pero cuando te acercas al Señor, cuando te acercas a la palabra, cuando tienes momentos a solas con Cristo, empiezas a pensar como Cristo, empiezas a hablar como Cristo, empiezas a comportarte como un verdadero cristiano, empiezas entonces a ser instrumento de Dios. Porque la soledad en el Señor trae una comunión. Cuando mi esposa y yo tenemos que resolver un problema, vamos al cuarto y hablamos en el cuarto. Vamos a hacer esto. Y nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer esto. Y nos ponemos de acuerdo, dejemos de hacer esto y dejemos de hacer lo otro. Momentos a solas. Hay gente que toma decisiones y no le consulta a Dios porque no tiene momentos a solas con Dios. Hay gente que invierte el dinero, no le consulta a Dios porque no tiene momentos a solas con Dios. Hay gente que se casa mal casados
porque toman decisiones de casarse sin consultar a Dios. Y a su nombre. Para que Dios nos pueda hablar, tiene que haber momentos de soledad con Él. Dios nos puede hablar a través de la palabra. Dios nos puede hablar a través de una alabanza. Dios nos puede hablar a través de una prédica. Dios nos puede hablar a través de la experiencia de cualquier persona allá afuera. Pero no vamos a tener la capacidad de entender si es la voluntad o la palabra, el consejo de Dios para mi vida, si yo no tengo momentos de soledad con Él. Y a su nombre. Muchos hogares fracasan, matrimonios fracasan. ¿Por qué? Porque no hay momentos de soledad con Dios. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo la capacidad de escoger la salvación, de escoger la persona con la que vamos a compartir el resto de mi vida, de nuestra vida, de escoger la profesión con la cual vamos a subsistir económicamente, no somos capaces de presentarle a Dios esas tres decisiones? Nos casamos por lo que vemos, nos enamoramos por lo que vemos, pero no nos sacamos el tiempo de decirle: Señor, ¿será esta? Señor, ¿será este? Cuando decidí enamorarme o noviarme con mi esposa, llegó un momento. Nosotros nos conocemos hace mucho rato, desde que éramos niños prácticamente. Y llegó un momento en mi vida, porque yo crecí en un hogar donde no había una figura paterna, y mi mamá era mamá y papá, y a veces era más papá que mamá porque pegaba más duro. Y no sentía el afecto de que me abrazaran y me dijeran te amo. Yo no sentía el afecto que me sobara en la cabeza un día cualquiera, tú eres especial para mí. No sentía ese afecto porque mi mamá era una persona de campo, una persona instruida para trabajar, era trabaja. Y para ella el haber comida, el haber ropa limpia y haber un techo debajo de encima de nuestra cabeza, ya eso era suficiente. Y yo crecí, bueno, no crecí porque no crecí. Yo me desarrollé con ese concepto de que amar era solamente que ellos supieran que yo los amaba. No es que él sabe que yo lo amo. No es que él sabe que yo lo amo. Y me pegaba duro y me hacía a veces me quería partir un hueso. Y es que él sabe que yo lo amo. Y yo no entendía ese concepto de amor porque no lo reflejaba. Y cuando llegó un momento de crisis en medio del noviazgo, yo decidí, una tormenta en vaso con agua. Una tormenta fuerte, y le dije: Señor, si esto no es tuyo, que se acabe enseguida, y si esto es tuyo, que pase esto y pase esto. Y créanme, hermano, que pasaron no más de 24 horas cuando pasó. Y ahí hemos estado, en medio de muchas luchas, en medio de muchas crisis, en medio de muchas dificultades, pero nos ha ayudado a ella a soportarme a mí y a mí a soportarla a ella, a tener encuentro con el Señor. Me ha costado, hermano. Me ha costado lidiar con alguien que piensa diferente a mí. Y no es que ella piense mal, no. Me ha costado lidiar con alguien que tiene un concepto diferente de lo que es el presupuesto, de lo que es la economía, de lo que es el alimento, de lo que es la ropa. Pero me ha ayudado a tener momentos a solas con el Señor. Y cuando decimos momentos a solas, no es que usted va a irse a un desierto, no es que usted va a irse a un monte, allá a una selva, no. No es que usted va a renunciar al trabajo, va a renunciar a la escuela, va a renunciar a la familia, no es precisamente eso. Si usted se va al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1, donde habla de Dios y Moisés, dice que Moisés estaba trabajando. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, que Moisés estaba en el desierto, que Moisés estaba sudando, que estaba produciendo, que estaba haciendo recursos económicos, y que Moisés, estando en el desierto, dice que se encontró a una zarza que ardía
ardía. Y la zarza no se consumía, lo que podemos decir nosotros en el término costeño, la zarza no se quemaba. Dice entonces que Moisés, estando en el desierto, lo digo yo con mis palabras, no lo dice la Biblia, lo digo yo. Mucho tiempo pasó Moisés en el desierto, algo más de 30 años. Y en esos 30 años Moisés pudo haber pensado muchas veces en el palacio de Egipto. Moisés pudo haber pensado muchas veces en las instrucciones de su madrina, que era su mamá, en relación hacia Dios. Moisés pudo haber pensado muchas veces de cómo pudo haber cambiado su vida. Moisés pudo haber pensado muchas veces en cómo cambiar el pueblo de Israel. Moisés pudo haber pensado muchas veces cómo mató, por qué mató al soldado de Egipto, al soldado de Egipto. Porque cuando uno está en el campo, uno piensa. Yo no soy del campo, yo nací en una ciudad, pero me gusta el campo. Desde que era un niño, mi mamá me mandaba para los lados de Córdoba. Allá mi mamá tiene 11 hermanos y me mandaba una temporada para una finca, una temporada para un pueblo, otra temporada para otro pueblo. Y me gusta el campo. Me acuerdo que cuando me mandaba a buscar las vacas, salía a pie o a caballo y iba solo a un lugar lejísimo, hermano. Y en medio de esa soledad uno piensa, en medio de esa soledad uno sueña, en medio de esa soledad uno se pone planes. Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Así como yo viví esa experiencia, yo pienso que Moisés también tuvo la misma experiencia. Es más, me atrevo a pensar que Moisés también quería ser usado por Dios de tal manera que él tenía eso en su corazón. Y créeme que cuando Moisés se le apareció Dios en la zarza, él tuvo el deseo de conocer por qué la zarza no se quemaba, no se consumía. Más que por la zarza, era por el fuego, que era un fuego diferente, era por el fuego, que era un fuego distinto. Moisés tenía la capacidad de identificar los dioses paganos, pero en medio de la soledad del trabajo, en medio de la soledad de la responsabilidad, en medio de la soledad del compromiso económico, Moisés tuvo el encuentro con Dios. Moisés tuvo encuentro con Dios. Yo trabajé en un lugar donde había un cristiano que tenía que responder por una máquina, y a veces la máquina estaba sola, le iban a buscar, estaba orando allá en un patio y le llamaban la atención hasta que lo despidieron, y él argumentaba que era primero Dios y después la máquina. No, hermano, primero es la máquina porque estás trabajando, estás en el lugar de trabajo. Cuando no estés trabajando, el primero Dios, y saca tiempo para Él. No puedes invertir el tiempo de tu familia no se lo puedes entregar a una máquina. El tiempo de la máquina no se lo puedes entregar a tu familia. El tiempo de estudio no se lo puedes invertir al novio. El tiempo del novio no se lo puedes invertir al estudio. No, tienes que sacar tiempo a solas para con Dios, para poder organizar tu tiempo. Si no te alcanza el tiempo para tener intimidad con Dios, adelanta tu despertador, colócalo más temprano y saca tiempo en la madrugada para orarle, para hablarle, para quejarte, para llorar, para desahogarte con Él, y Él te escuchará y vendrá como un padre y te consolará, vendrá como un amigo y te abrazará, vendrá como un esposo y te dirá cuenta conmigo, y vendrá como un hijo y te dirá estoy aquí. Pero hay que sacar tiempo a solas con Dios. Moisés estando solo en el desierto, Moisés estando solo trabajando, Moisés estando solo en medio de la soledad, valga la redundancia, allí Dios le apareció. Dios te puede hablar si estás trabajando, Dios te puede hablar si estás estudiando, Dios te puede hablar si estás haciendo algo, pero cuando en tu corazón está el deseo que Dios te hable. Si no hay deseo que Dios te hable, el cielo se puede abrir, pero no vas a escuchar la voz de Dios. Porque eso fue lo que le pasó a los amigos de Pablo. Dice que Pablo iba de camino hacia Tarso. Y dice entonces, a Damasco, perdón. Y dice entonces que vio Pablo la luz y escuchó la voz del que hablaba con él. Y Pablo entendió, pero los que estaban con él
a su nombre. Porque no había intención de conocer a Dios. Pablo, en medio de su celo religioso, Pablo, en medio de su apego de creencias, de costumbres, de tradiciones humanas, él creía que estaba buscando, agradando a Dios. Y él tenía una pasión por Dios que mataba a aquel que dijera lo contrario a cómo él había creído en Dios. Por eso que cuando Jesús le aparece, él entiende la voz de Jesús. Por eso que cuando Jesús le habla, él entiende el mensaje que Jesús le dio. ¿Y por qué no entendieron los otros? Él no iba solo. Porque no estaba en el corazón de ellos saber la voluntad de Dios. No estaba en el corazón de ellos tener la capacidad de esperar que Dios hablara. Y si usted no quiere que Dios le hable, créame que Dios no le va a hablar. Y si usted cierra sus oídos para no escuchar la voz de Dios, hermano, créame que aunque se mueva la tierra, usted no va a escuchar la voz de Dios. Cuando la gente tiene momentos de a solas con Dios, siente a Dios en el soplo apacible. Elías, después de tener una gran conquista, después de haberse hecho un hombre notorio, un hombre de renombre en el momento, salió corriendo y deseó morirse. Y estando en un momento de soledad, dice que estando tirado allí, deseando morirse, dice que se le apareció el ángel y le dijo: levántate y come. Y él aún con todo eso siguió postrado ahí deseando morirse. Y vuelve y se le aparece el ángel y le dice: levántate y come. Y Elías conocía a Dios. Elías conocía el carácter de Dios. Elías conocía el carácter del poder de Dios. Y decide Elías entonces levantarse y caminar. Y caminó Elías hasta Oreb, monte de Dios. Y se escondió en una cueva. Y estando en la cueva escuchó el viento que arrasaba, que desprendía los árboles, que movía la montaña. Y Elías sabía que Dios no estaba ahí. Y venía el fuego que abrazaba, que consumía todo y que estremecía todo. Y el terremoto, y Elías sabía que Dios no estaba ahí. Pero cuando llegó el soplo apacible, dice que Elías salió de la cueva y se paró frente a la puerta de la cueva. Cuando hay tiempo de intimidad con Dios en la soledad, uno sabe dónde Dios está trabajando. Cuando hay tiempos de intimidad, de soledad con Dios, uno sabe a dónde Dios lo va a llevar. Muchas veces deseamos: Dios, úsame. Dios, yo quiero interpretar las lenguas. Dios, yo quiero poner las manos sobre los enfermos, que ellos sanen. Dios, yo quiero colocar las manos sobre los cautivos, que ellos sean libres. Señor, yo quiero que tú me uses predicando la palabra. Señor, yo quiero, y está bien. Y es excelente que usted desee que Dios le use. Es fenomenal que usted desee ser un excelente predicador. Es estupendo que usted desee ser un instrumento útil en las manos del Señor. Pero no podrá ser instrumento si usted no tiene tiempo de soledad con Dios. Es su nombre. El estudio de la palabra no se hace por osmosis. La piel absorbe lo que está aquí escrito. El estudio de la palabra no se hace por gravedad, no lo que está aquí va a caer en mi cabeza. Eso no es así, hermano. El estudio de la palabra es sacar tiempo para él. Desear ser usado es sacar tiempo para él. Denle fuerte aplauso al Señor Luis. Después que Moisés tuvo ese encuentro con Dios, Moisés salió transformado.
Moisés salió dispuesto a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Cuando hay un encuentro con Dios, tiene que haber un cambio. El apóstol Pablo escribió de modo como resultado de algo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que haber un cambio. De modo que si alguno está en Cristo, usted tiene que ser nueva criatura. Ahora, nueva criatura, ¿qué es? Lo digo mi caso personal, mi ejemplo, mi propia vivencia. Yo era orgulloso y yo tenía un odio profundo hacia mi padre y lo odié de tal manera que decía que se muriera más de una vez. Por muchas cosas. Y cuando conocí al Señor, donde el Señor más me trabajó y donde más colocó su dedo y me sangró la herida, fue ahí. Y muchas veces el dedo de Dios para hacerme sangrar la herida, para darme cuenta que no había sanado, era mi propia familia. Otras veces eran los hermanos de la iglesia, otras veces eran los amigos, otras veces eran mis jefes. Y cuando Dios fue colocando el dedo y la herida sangraba, cada vez que la herida sangraba se iba cicatrizando, y llegó un momento que la herida quedó sanada. Pero créame, hermano, eso no fue porque yo quise. Eso fue porque me costó tener momentos a solas con Dios. Yo le lloraba al Señor: Señor, me duele que me hagan esto. Señor, me duele que me digan esto. Señor, me duele que me hagan esto. Señor, mira, es mi mamá, me está diciendo esto. Señor, mira, son los pastores, son los líderes, es mi amigo, mi jefe. Y para que usted pueda entender la magnitud de lo que trae un momento a solas con Dios, un momento donde alguien que yo aprecio muchísimo el respeto, me dijo que era un muerto de hambre. Y era alguien de la fe. Y eso para mí me impactó y me trajo un choque emocional. Y en medio del choque yo quise renunciar de la fe. En medio del choque yo quise dejar todo tirado, ya tenía tiempo en el evangelio. Pero cuando entendí que era necesario que viviera esa experiencia para yo darme cuenta que tenía que soltar muchas más cosas. Cuando Dios pasó al pueblo por el desierto, fue por varios factores. La primera, por la desobediencia de los 10 espías que dijeron lo malo contra Dios. Ese fue el primer factor. 10 años por cada 40 años. Y dice que en uno de los salmos dice que cuando te pasó por el desierto, dice era con la intención de saber qué era lo que había en tu corazón. Cuando el desierto llega a nuestras vidas, trae dos aspectos. Primero, saber qué hay en tu corazón. En mi corazón había odio, había resentimiento. El desierto significa soledad. Y si tú en medio del desierto no te acercas a Dios, el desierto te mata. Si tú en medio del desierto de tu soledad, que puede ser tu enfermedad, si tú en medio del desierto, que puede ser tu problema económico, si tú en medio del desierto, que puede ser tu esposo o tu esposa inconverso, si tú en medio del desierto, que puede ser un problema laboral, no te acercas a Dios, eso te va a matar. Pero si tú en medio del desierto, que es un lugar solo, decides sacar tiempo para Dios, ese desierto será el lugar donde vas a aprender a conocer a Dios. Ese desierto va a ser el lugar donde Dios te va a preparar. Es el lugar donde Dios te va a instruir para que cuando recibas la bendición, esa bendición sea de bendición para ti y para otras personas. Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando Moisés salió de ese encuentro con Dios, fue diferente. Ahora, vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Dice la Biblia que este varón apóstol Juan, dice que escribiendo el Apocalipsis estuvo en un lugar llamado Patmos. Patmos es una isla. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 y 10 dice de la siguiente manera: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos,
por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Juan? En una isla. Pero no era una isla paradisíaca. No era en un resort donde estaba una silla con alguien echándole fresco así, aquí tiene la limonada. No. Juan no estaba en un lugar como eso. Dice la historia secular, porque no lo dice la Biblia, que Juan, predicando la palabra, en el reinado de Domiciano se levantó contra todos, era el emperador de Roma, se levantó contra todos los predicadores, contra todos los cristianos, y empezó a maltratarlos, a quemarlos, a saetarlos, a pasarlos por espada, a tirarlos a los leones, a tirarlos en fosa. Y dice la historia secular, entre esa la Iglesia Católica, que Juan fue echado un aceite hirviendo. Y como la gracia de Dios estaba sobre él, el aceite no le hizo daño. Entonces Domiciano tuvo miedo entonces de matarle y lo exilió a la isla de Patmos. Allá en la isla de Patmos era un lugar de cantera. Era un lugar donde iban los esclavos, donde iban la gente que era exiliada, la gente que se levantaba contra el Estado. La gente iba a ese lugar a trabajar de tal manera que murieran trabajando. Ahí estaba Juan, trabajar en un lugar donde la muerte era lo único que le esperaba. Y con todo eso, Juan dice la palabra que estaba en el Espíritu. A pesar de que Juan estaba trabajando, dice que estaba en el Espíritu. Y si usted lee la palabra Espíritu, aparece con una E grande, una E mayúscula. Y esa E mayúscula habla del Espíritu Santo de Dios. Cuando aparece una E minúscula, aparece el Espíritu, pero como del ente que trae vida al cuerpo humano, al ser humano. Entonces, Juan no estaba en su espíritu, no estaba en sus emociones, aunque Juan estaba trabajando de tal manera que él era consciente de que iba a morir trabajando, porque para eso era la isla, para que la gente muriera trabajando como esclavo. Dice que Juan aún estaba en el espíritu. ¿Cuánto tiempo duró Juan trabajando como esclavo? La Biblia no lo dice. Si fue 1 año, 2 años, 5 meses, 6 meses, no lo dice. Lo que sí dice es que el tiempo que duró Juan trabajando en esa isla, él mantuvo su comunión con Dios. El tiempo que Juan estuvo trabajando en la isla, él sacó tiempo para hablar con Dios. El tiempo que Juan estuvo en la isla, él sacó tiempo para hacer su devocional, él sacó tiempo para hacer sus ayunos, él sacó tiempo para hablar con Dios. Estando Juan en la isla trabajando, al punto de morirse, aún mantenía su relación con Dios. Cuando usted tiene una relación con Dios, lo que el enemigo le haya levantado para destruirlo, eso Dios lo va a utilizar para bendecirlo, porque ciertamente a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito han sido llamados. Si usted ha sido llamado como predicador, todo lo que pase alrededor suyo es para bendecir su ministerio de predicación. Si usted ha sido llamado como evangelista, todo lo que pase alrededor suyo es para bendecir el ministerio evangelista, es para bendecir el ministerio pastoral, es para bendecir el ministerio de alabanza, es para bendecir su ministerio de intercesión, es para bendecir su vida. Nada de lo que pase alrededor suyo que usted no haya provocado por el pecado ha de destruirle. Nada de lo que el diablo use en contra suya para destruirte, matarte, te va a matar. No, al contrario, lo que el diablo utiliza para matarte será el instrumento de Dios para bendecir tu vida. Y este rey malo, especial, quería matar a Juan. Lo mandó a esa isla que trabajara con un animal, pero Juan entendió que no era para él, sino que era para Dios, y mantuvo su relación con Dios, mantuvo su comunión con Dios. Quizás se burlaban de Juan, quizás le decían
decían fanático, quizás le decían extremista, quizás le decían loco, quizás le decían tu Dios te abandonó, quizás le decían tu Dios no se acuerda de ti, quizás le decían tu Dios es injusto, quizás le decían tu Dios no tiene poder, pero sí había un poder sobrenatural en la vida de Juan, que dice que cuando llegó el día del Señor, era un domingo así como usted y hoy estamos reunidos. Dice que Juan escuchó una voz como de trompeta, escuchó una gran voz como de trompeta. Cuando tenemos tiempo de comunión con Dios, tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Cuando tenemos tiempo de relación con Dios, tenemos la capacidad de entender lo que Dios nos está diciendo. El libro de Corintios dice que en el tiempo, dice, sonará la trompeta. En aquel tiempo sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Pero cuando hemos de escuchar la trompeta, cuando tenemos tiempo de estar a solas con Dios, cuando tenemos tiempo de intimidad, cuando tenemos tiempo de oración, cuando tenemos tiempo de ayuno, cuando tenemos tiempo de leer la palabra, cuando tenemos tiempo para estudiarla, cuando tenemos el anhelo de que Dios nos hable, ahí escucharemos la voz de Dios. Fuerte el aplauso. La trompeta que va a sonar no es una trompeta física, yo una vez lo dije en este lugar. No es una trompeta que usted va a agarrar con sus manos, es una trompeta espiritual. Y si usted no tiene sus oídos espirituales desarrollados, usted no la va a escuchar. Y si usted no escucha la trompeta, usted no va a ser llamado al rapto. Pero ¿cómo va a desarrollar sus oídos espirituales si usted no ora? ¿Cómo usted va a desarrollar sus oídos espirituales si usted no lee la palabra? Ahora, cuando digo leer la palabra, es que usted tenga la capacidad de saber leer y no lo hace. Porque hay gente que no tiene la capacidad de leer porque no saben leer. Mi mamá aprendió a leer hace 4 o 5 años apenas atrás. Llegó a tercero de primaria. Después que se pensionó, empezó ella a coger a través de la palabra, a coger y a leer. Me sorprende porque interpreta pasajes que me llaman mucho la atención y me ponen a estudiarlos. Pero hay gente que tiene la capacidad de leer y no lee. Hay gente que tiene la capacidad de orar y no ora. Hay gente que tiene la capacidad de ayunar y no ayuna. El que sabe hacer lo bueno no lo hace, ¿le he contado cómo? Lo dice Santiago. Si usted sabe que leer la Biblia es bueno, usted no lo hace, está pecando. Si usted sabe que orar es bueno, usted no lo hace, está pecando. Si usted sabe que ayunar es bueno y usted no lo hace, está pecando. ¿Y cómo identificamos que estamos pecando? Cuando tenemos una relación con Dios. Cuando usted tiene una relación con Dios, usted se da cuenta, ay Dios mío, yo no puedo orar hoy, incluso usted se esfuerza y lo hace mañana. Ay Dios mío, yo no pude ayudar esta semana, usted se esfuerza y lo hace otra semana. Ay Dios mío, dije una mentira, usted se esfuerza y no miente. Ay Dios mío, se me salió una mala palabra, usted se esfuerza y no lo dice. Ay Dios mío, se me pasó un mal pensamiento, usted se esfuerza y su mente, su pensamiento al pensamiento de Cristo. Pero si usted no tiene un tiempo de comunión con Dios, usted ni cuenta se va a dar que dice malas palabras. Había un hermano cristiano en el trabajo y él decía malas palabras. Y una vez alguien lo confrontó, me dijo, pero tú eres cristiano, ¿por qué dices malas palabras? Yo dije esa palabra. Si tú la dijiste, no, yo no he dicho esa palabra. Estaba tan cauterizado y entendí que cauterizar es carne muerta. Es una carne muerta. La gente que tiene verrugas, que tiene heridas, que no cicatrizan con facilidad, le ponen un láser
y queman la piel esa para que la herida se seque. O quitan la verruga y queman la piel para que la verruga no vuelva a salir. Esa piel queda muerta, queda insensible. A usted le pueden colocar cualquier cosa sobre la piel cauterizada que no va a sentir nada. Y la gente que está espiritualmente cauterizada, aunque digan ser cristianos, no sienten nada. Son insensibles. No se dejan usar por Dios. Al contrario, se convierten en profesionales del cristianismo. Predican porque son unos expertos. Cantan porque son unos expertos. Trazan un mensaje porque son unos expertos. Pero ¿dónde está la sensibilidad de Dios? ¿O dónde está la sensibilidad hacia Dios? No la hay. Porque no hay tiempo de amor. No hay tiempo de relación. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Denle fuerte la aplauso, Señor. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 6. Es uno de los pasajes que muchos conocemos, pero tiene una enseñanza profunda. Mateo capítulo 6, versículo 5. En adelante dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, personal, tú, a título individual, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? En secreto. En secreto. Y tu Padre que ve en lo te recompensarán ¿dónde? Y orando no uséis que como los gentiles que piensan que por su palabrería serán ¿qué? Oídos. Mira lo que dice aquí. Cuando ores, ¿qué te está diciendo Jesús? Saca tiempo a un lugar a solo. Dice, cuando tú ores, dice, no seas como los hipócritas. Y la palabra hipócrita es una persona de doble cara. Te abraza, eres mi amigo, yo daría mi vida por ti, yo te ayudo cuando te quedes sin trabajo. Y por acá, si supiera, y que amigo, no es que eso es muy poco. Los hipócritas cuando oran, se fingen ser una cosa. Los hipócritas cuando oran fingen ser lo que no son. Dice que estaba el judío y el publicano orando y decía al judío, Señor, sé propicio, yo ayuno, yo oro, yo doy, yo no sé qué. Y dice que el otro decía, Señor, no soy digno, no soy digno, no soy digno. Y hay gente que ora siendo hipócrita. Hay gente que ora de manera hipócrita. Se encargan de pedir por ellos, por sus hijos, por sus necesidades. Pero se les olvida pedir perdón porque ofendieron. Se les olvida pedir perdón porque ellos generaron el daño. Los hipócritas cuando oran no se acercan a Dios a decir que necesitan de Él para ayudar a otros. No, el hipócrita cuando se acerca a Dios pide solamente por Él, para Él y nada más para Él. Un hipócrita cuando ora se entiende que es aquella persona que cuando está en el culto, y lo hago con todo el respeto y no lo hago por este lugar, porque lo he visto en otros lugares, se levanta y lo ve así, en el nombre de Jesús, y así sea. Y cuando uno ve su vida personal en la casa, pelean, se tiran los platos, se tiran las cucharas. Cuando uno ve en la casa con los amigos, dicen malas palabras, tienen malos pensamientos, hacen malas cosas. Esos son los hipócritas. Son una cosa en la iglesia y son otra cosa en la casa.
Son una cosa en la iglesia, son otra cosa en la universidad o en el colegio. Son una cosa en la iglesia, son otra cosa en el trabajo. Son una cosa en la iglesia y son otra cosa cuando están a solas con los amigos. Dice que piensan que por su... Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos, para ser exaltados, para ser reconocidos. Y Jesús le dijo, ciertamente ellos tendrán su recompensa. Sea buena o sea mala, van a tener su recompensa. La tendrán. Pero Jesús marca la pauta y dice, mas tú, o sea, cuando lo hagas tú, tu título personal, tu relación, dice, cuando ores, entra en tu aposento. Tu aposento es tu cuarto, tu aposento es el lugar solo, tu aposento es el lugar donde nadie te va a interrumpir, tu aposento es el lugar donde nadie te va a incomodar, tu aposento puede ser el baño. Hay gente que ha tenido ministerio poderoso encerrado en algún baño. Había un hombre cristiano o un muchacho que se convirtió al cristianismo. Su papá, su mamá, su hermano eran brujos y él, como era joven de 12 años, él no tenía la capacidad de orar en el cuarto porque sus hermanos estaban con él, y que dice que él se encerraba en el baño y duraba 1 hora en el baño bañándose y llorando, 1 hora en el baño bañándose y llorando, haciendo lo que tenía que hacer y llorando. Y ahí en el baño era su aposento, era su lugar de intimidad. Ahí en el baño era donde doblaba su rodilla, ahí en el baño era donde lloraba, ahí en el baño era donde gemía, ahí en el baño Dios trató con él y el papá le tocaba, mira, tú cuándo vas a salir, la mamá le decía, tú cuándo vas a salir, los hermanos le decían, cuándo vas a salir. Y ahí en el baño Dios forjó el ministerio de un gran evangelista, porque era su aposento, era su lugar de intimidad. Tu lugar de intimidad puede ser tu cuarto, mi lugar de intimidad es el patio, porque en el cuarto hago mucha bulla, porque yo pongo música, porque yo hablo, porque yo declaro la palabra, y para no interrumpir a mi esposa y a mis hijos, me voy por el patio. Allá en el patio doblo mi rodilla, allá en el patio levanto mis manos, allá en el patio gran canto, allá en el patio grito, allá en el patio digo lo grande, lo importante que es Dios para mi vida, porque ese es mi aposento, ese es mi lugar cerrado, ese es el lugar donde tengo la capacidad de rendir mi corazón delante de Él. Hay que tener un aposento, hay que tener un rincón, hay que tener un lugar donde tú sabes que nadie te va a interrumpir, donde tú sabes que nadie te va a tocar, donde tú sabes que nadie te va a sacar del lugar de la presencia de Dios. Conocí a un joven también que se encerraba en el baño de la universidad porque en la casa no podía. Se levantaba temprano, madrugada, y no podía, no lo dejaba. Se acostaba tarde en la noche y no podía, no lo dejaba. Y este muchacho cogió la estrategia que si tenía clase a las 9 de la mañana, llegaba a las 6. A la universidad llegaba a las 7, llegaba a las 8. Si tenía clase a las 4 de la tarde, llegaba al mediodía. Y se encerraba en la universidad. Se iba a un salón a solas por allá, escondido. Se iba por allá a un rincón donde nadie lo estorbara, le interrumpiera. Y ahí tenía su comunión con Dios. Y a su nombre. Dice, cierra la puerta. No tienes por qué orar con el teléfono prendido ahí. Hay gente que está en la iglesia, y yo los he visto, y no en este lugar, en otros lugares, están orando y abren la puerta. Y habló alguien. ¿A quién habló? ¿Y pasó alguien? ¿A quién pasó? Hermano, eso no es orar. Eso no es orar. Eso no es tener comunión con Dios. Yo he visto hermanos que están orando y el teléfono. Y le entra un mensaje y siguen orando. Si lo hacen en la iglesia, también lo hacen en la casa. Porque uno hace en la calle
lo que hace en la casa. Fíjense, si nosotros tenemos el concepto, uno le enseña a los hijos, la escuela no es para jugar, la escuela no es para pelear, la escuela no es para esto, la escuela es para estudiar. Y si uno va con ese concepto, la iglesia es el lugar para hablar con Dios. Y uno tiene que al máximo desconectarse de todo lo que uno trae, hermano. Porque entendemos que en este lugar está Dios. Entendemos que en este lugar está el Señor. Y si usted viene a este lugar que es casa de Dios, puerta del cielo, aquí está Dios presto para escucharle. Aquí está Dios presto para socorrerle, para ayudarle, para bendecirle. Pero usted cree que Dios se va a agradar que usted esté con el teléfono ahí, está orando, y el mensaje, sí, dile que ponga la sopa y ya le voy a casa. No, lo he visto. Y estamos en la casa de Dios. ¿Qué falta de respeto es? Usted va a un banco, hermano. Usted no deja sacar el teléfono ni por error, porque te sacan del banco enseguida. Claro, como un banco yo voy a usar su teléfono. Sí. Acá es un banco más importante que la casa de Dios. Gloria a Dios. Falta coherencia como cristianos. Y a su nombre. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Dice la palabra: ora a tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre está en lo secreto. Tu Padre está en el momento de soledad. Tu Padre está en el momento de intimidad. No estás solo. No estás solo. Tu Padre está ahí. Aunque sienta que estás solo, no estás solo. Aunque sienta que estás solo, no estás solo. Tu Padre está ahí. Aunque estés llorando y crees que estás solo, tu Padre está viendo tu lágrima. Aunque estés desesperado y crees que estás solo, tu Padre está viendo tu desespero. Aunque estés enfermo y crees que estás solo, tu Padre está viendo tu enfermedad. Y si Él ve tu enfermedad, Él tiene el poder para sanarla. Si Él ve tu soledad, Él tiene el poder para acompañarte. Él tiene el poder para estar al lado tuyo y hacer un milagro a favor tuyo, siempre y cuando tengas tiempo para estar a solas con Él. Tienes que orar a tu Padre que está en lo secreto. Ora a tu Padre en lo secreto. Y cuando ores a tu Padre en lo secreto, entonces dice que Él te recompensará. ¿Dónde? Tu Padre, vuelve y repite, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero mira, el pastor Andrés se está enriqueciendo con los días porque tiene tronco de iglesia y tiene carro. Y mire, tronco de casa, claro, él está en lo secreto. Y su Padre que ve los secretos, su Padre le recompensará en público. Y a su nombre. Gloria a Dios. Si tú te pones a buscar a Dios en lo secreto y predicas la palabra, Dios te va a recompensar en público predicando la palabra. Si tú te pones a buscar a tu Padre en lo secreto y pones las manos sobre los enfermos en público, Dios te va a recompensar en público sanando a un enfermo. De su nombre. En una iglesia grande, había una mujer llamada Flor, una mujer negra. No lo digo por desprecio, es negra, porque la gente, no, que morena no existe en color de piel negra. Una mujer negra, pelo apretado, con textura alta, gruesa, tenía 4 hijos con diferentes papás, y se convirtió en el evangelio. Y la mujer llegaba a la iglesia y entraba, aquí en el caso. Todos los domingos llegaba a la iglesia, aquí en el caso, era una mujer mayor. Y un día cualquiera, las jovencitas de la iglesia se empezaron a reír, a menoscabar a Flor. Empezaron a menoscabar. Ella le dolió en su corazón, pero ella se agarró en fe. Y aquí me caso. Y esa mujer se mantuvo creyéndole a Dios. Un día cualquiera, después de muchos años, dice que llegó un predicador de un país europeo y hubo una campaña
Ella estuvo, sus hijos estuvieron, el predicador la miró y pues, quedaron ahí amarrados con la mirada. El predicador no dijo nada, ella tampoco dijo nada, se fue, siguió, ella aquí me caso, aquí me caso. Hubo otra campaña, vino el predicador, buscó la forma, llegó, porque era en otro lugar, llegó, hablaron, se conocieron y vamos a orar a Dios. Vamos a orarle a Dios. Se fue el hombre. Hubo un mover de Dios especial. Dios confirmó a Flor y le confirmó al varón. Llegó el varón, se casó con Flor y se la llevó para un país europeo. Y después vino Flor por sus hijos y se los llevó a un país europeo. Cuando hay intimidad con Dios, hay respuesta de Dios. Aunque tus hermanos se burlen de ti. Y las doncellas que se burlaban de Flor, ninguna de ellas prosperó en el matrimonio. Tremendo. Y a su nombre. Denle fuerte aplauso al Señor, aleluya. Dice, y orando no usáis vanas repeticiones. La iglesia tradicional tiene una, no sé ni cómo se llama esa, y le dan y repiten no sé cuánta una de la otra, no sé cuánto del otro, no sé cuánto del otro. Hermanos, son vanas repeticiones. Y de pronto nosotros las identificamos porque las escuchamos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos orando con vanas repeticiones? ¿Cuándo oramos con vanas repeticiones? Cuando usted dice lo que no siente orando. Vamos a orar por el hermano que está enfermo. Señor, milagro que... Y usted no está sintiendo lo que está hablando. No, que diga. Amén. Padre, que el hermano va a hacer un viaje, vamos a orar por él porque está pidiendo la voluntad de Dios. Extienda su mano para acá. Ay, Señor, que se haga tu voluntad en la vida del hermano que va a viajar. Ay, sí, Señor, sí, guárdalo, bendícelo. Es una buena repetición. Y está haciendo usted como la iglesia tradicional. Porque la iglesia tradicional le da la vuelta a las pepitas esas y va repitiendo y su boca no está conectada con sus pensamientos. Y yo estoy seguro que lo que piensan ni siquiera es lo que están diciendo. Anda repeticiones. Y a veces el pastor está aquí, Padre, guárdalo en este viaje, Señor, úsalo, Padre mío, que sea la mano de Él, Dios mío, la mano tuya sobre Él, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, utiliza su palabra, utiliza su boca. Y el otro, Señor, úsalo. Y despega. Es una mala repetición. Y a veces cuando oramos por el enfermo que no es nuestro enfermo, no lo oramos con pasión. Cuando oramos por la necesidad que no es nuestra necesidad, no lo hacemos con pasión. Cuando oramos por el problema que no es nuestro problema, no lo hacemos con pasión porque no nos interesa. Y como no nos interesa, no lo hacemos bien. Lo hacemos con vanas repeticiones y estamos cayendo en pecado. Ah, claro, pero cuando es mi problema, pastor, nos vamos a ayudar. Pastor, vamos a orar. Cuando es mi enfermedad, vamos a llamar a los ancianos. Cuando es mi hijo, vamos a llamar a la iglesia. ¡No! Tienes que tener tu tiempo a solas con Dios. Había una mujer, que no me acuerdo el nombre, tenía 4 hijos. Y se le enfermó el hijo mayor, fue en Estados Unidos. Inglaterra, no me acuerdo. Se le enfermó el hijo mayor. Y dice que hubo un momento de fiebre. Y esta mujer que Dios la usaba, oró, clamó, gimió, lloró. Y su hijo se le murió. Y dice que lo enterraron. Después que fue y salió del cementerio, llegó a la casa y encontró al segundo hijo enfermo, con fiebre. Oró, clamó, gimió, lloró. Y se le murió el hijo, el segundo. Fue, lo enterró. Cuando salía del cementerio, llegó a la casa, encontró al tercer hijo enfermo con fiebre. Y esta mujer lloró, clamó, gimió, renegó, peleó con Dios, habló contra Dios y se le murió el hijo. Y cuando lo enterró y salió del cementerio,
cementerio, llegó con el pastor y le dijo: pastor, présteme su iglesia y présteme un momento. Y el pastor no sabía ni qué decir. Bueno, entra, ahí está la llave. La mujer cogió la llave, fue a su casa, cogió a su hijo menor, llegó a la iglesia, cerró la puerta y todo el mundo a la expectativa: va a ser una locura, va a ser un desastre. Y cerrando la puerta, la mujer colocó el niño sobre el altar y dice: Señor, es tu hijo, no tienes necesidad de enfermarlo para llevarte. Si te lo quieres llevar, llévate, pero ayúdame a que mi corazón no se da. Momentos de a solas, en un momento de crisis, y dice que Dios fue propicio, llegó a la vida de esa mujer, y esa mujer fue usada de manera impresionante por Dios a principios del siglo pasado para bendecir a una nación. Momentos de crisis que tienen que llevarte a intimidad con Dios. Momentos de crisis que tienen que llevarte a buscar de Dios. Momentos de crisis donde tienen que llevarte a entender que no es tu propósito, que no es tu voluntad, que no es tu deseo, que no es como a ti te dé la gana, es como Dios ha dicho que sea, así será. Pero para entender que el que sí será de parte de Dios, necesitas entonces orar, no repitiendo malas palabrerías, no repitiendo que porque por mucho hable, que por muchas palabras hermosas, que por muchas palabras rebuscadas, que por muchas palabras sin significado. La oración tuya es más eficiente que la oración del que no sabe leer. No, por el contrario, la oración de muchas veces del que no sabe leer la hace con el corazón, y esa oración con el corazón tiene poder delante de Dios. Es su nombre. A los Wales, uno de los hombres que Dios utilizó para impactar a Inglaterra, la comitiva del rey de Inglaterra y esa gente le dijeron: ven, necesitamos que trabaje con nosotros en el reino. Y este hombre le dijo: no me puedo denigrar a un trabajo tan pobre de humano, siendo yo servidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando entendemos eso, cuando tenemos principio de oración, cuando tenemos intimidad de oración, cuando tenemos tiempo de a solas con Dios, cuando sacamos tiempo para estar con Él, cuando sacamos tiempo para escucharle, para hablarle, para entender lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero no es así muchas veces. Salimos corriendo a hacer necedades y después somos los mártires. Señor, mira, me voy a perder mi plata, ayúdame. Oh. Señor, mira a este hombre que me maltrata, me humilla. Le consultaste a Dios. Dios es el hombre. Gloria a Dios. Hay que sacar tiempo de oración con Dios, no haciendo vanas repeticiones. Yo no sé si lo dije aquí, pero lo voy a decir porque me impactó mucho ese testimonio de un pastor. Fue un pastor a predicar en la iglesia, en la pradera, y dice el pastor que había un joven que tenía problemas de autoestima. Ese es otro tema. Y estaba orando y estaban otros líderes, no recuerdo exactamente, y aquel joven orando decía: Señor, yo soy como una cucaracha. Señor, yo soy como un gusano. Señor, yo soy como un insecto. Señor, yo soy. Y el líder o el pastor, no recuerdo qué referenció al que estaba predicando, dice que se le acercó y le tocó el hombro: hermano, levántese de ahí porque va a venir una gallina y se lo va a comer. Esa es la oración del pueblo. Yo he tenido tiempos de crisis de oración.
Yo me he puesto a orar, Señor, y me quedo dormido. Padre, mira, el perro es el vecino, tiene como garrapata. Dios mío, mira, me ha pasado, hermano. Me ha pasado. Estoy en la iglesia a veces y me pongo a orar. Y cuando quiero ver reacciono así porque me he quedado dormido, hermano. Ahora, ¿por qué la gente pierde la capacidad de orar? Porque el diablo no le interesa que tú conozcas la voluntad de Dios. Al diablo no le interesa que tú sepas que Dios va a hacer en tu vida. Al diablo no le interesa que tú sepas qué gran cosa tiene Dios contigo. ¿Y cómo tú sabes eso? Orando. Orando. Cuando tú oras, tú sabes que vas a ser un gran predicador. Cuando tú oras, sabes que eres un gran papá. Cuando tú oras, eres un gran esposo. Cuando tú oras, eres un gran hijo. Cuando oras, eres un gran trabajador. Cuando oras, eres una persona que sirve a la comunidad. Cuando oras, eres un miembro activo de la iglesia. Cuando oras, eres un instrumento útil en las manos de Dios. Pero cuando no oras, eres estorbo para todo el mundo. Vamos a estar puestos en pie.